Bendiga. Yo creo que ya el pastor resumió todo lo que iba a explicar el día de hoy, pero vamos a ir en esa sintonía, vamos a ir retomando, vamos a ir profundizando un poco acerca de la Navidad. Me da mucho gusto acerca de todas las caras nuevas, me da gusto verte también aquí, que ya tenía tiempo que no venías con nosotros, Brenda, a tu mami, que Dios les bendiga, a su esposo también por acá al frente. Ya mencionaron sus nombres, disculpe señorita, ¿cuál es su nombre? Brittany, que Dios te bendiga y bienvenida. Marlene, ya has venido algunas otras ocasiones, que Dios te bendiga. Alexis, sí, ¿verdad? Alexis. Y atrás está Alberto. Señor Alberto, que Dios le bendiga, bienvenido. No sé también quién me falte por allá. ¿Mande? Pues ya todos. Con la hermana Silvia también viene una señorita y ahí una señora. ¿Cuál es su nombre, perdón? Verónica, que Dios le bendiga. Y Lucero, que Dios te bendiga, Lucero. ¿Mande? Y Noemí también, qué bueno estás con nosotros acá. Me da mucho gusto, quise saludarlos personalmente. También hasta allá atrás hay alguien que no ubico, que no conozco, pero que Dios les bendiga. Hasta allá atrás, ¿me pueden decir sus nombres? Alan, que Dios te bendiga. Pablo. Que Dios les bendiga, bienvenidos a la casa del Señor. Quería saludarlos personalmente en esta tarde. Como les decía, hace rato les notificaba un poco acerca de que tenemos unos problemas técnicos. Entonces les voy a pedir a mis hermanos que tienen una Biblia, que por favor los que sepan manejar la Biblia apoyen a los que a lo mejor no conocen el manejo de la Biblia y que se acerquen a una Biblia porque estamos recurriendo a ella. Cuando hablamos acerca de la Navidad, realmente tenemos que hacerlo desde la fuente original, que nos narra, que nos cuenta, que nos explica qué es la Navidad. Y cuando tengan las Biblias así como están, yo les voy a pedir que inclinen su rostro, pero que levanten su corazón para poner en manos de Dios este mensaje. Señor, nos presentamos delante de ti con reverencia, para que tú, Dios, suplas todas mis deficiencias. Tú bendigas esta pobre exposición, Señor. Yo te ruego que yo no sea piedra de tropiezo, sino por el contrario, Señor, que pueda aclarar algunos puntos, podamos ir a la reflexión. Que más allá de un discurso que en algunos puntos toque una fibra sensible o una emoción, sea tu poderosa palabra que toque algún corazón. Yo te ruego que estés con nosotros, te pido por los resultados de esta palabra, que podamos nosotros vernos reflejados, animados, consolados, exhortados y también reprendidos cuando es necesario. Y te suplico que al salir de este mensaje podamos decir, como dice tu palabra en el Salmo 119, 115, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Pues bueno, el tema que traigo el día de hoy es unas consideraciones acerca de la Navidad. Quizás como ustedes han escuchado o han visto o inclusive vivido acerca de la Navidad, todos los años de su vida les parezca familiar este tema o esta palabra. Pero en realidad cuando vamos a la profundidad de estudiar esto, nos damos cuenta que somos poco profundos o somos superficiales en entender lo que significa la Navidad. Y para ello el mensaje que traigo hoy tiene 6 consideraciones acerca de la Navidad. Y la primera la titulé así, la fantasía de la Navidad. Esa es la primera consideración. Como sabemos, estamos tan cerca de la Navidad, estamos a 7 días, a una semana de celebrarla, y entonces empiezan a aparecer por todos lados los arbolitos, la deliciosa comida, la música abunda por la calle, las escuelas, los hogares, los lugares de trabajo se rinden y nos rendimos ante este espíritu navideño, ¿no? Para estas fechas ya los personajes tétricos de noviembre y de Día de Muertos ya se dieron su lugar por completo y dieron paso a Santa Claus, a su caravana de duendes, de renos, de muñecos de Navidad y de la bolsota de regalos. Ya olvidamos atrás esas fechas de Día de Muerto. Es un tiempo de buenos deseos, de tarjetas, de celebraciones, de olvidarse por un momento de las penas. Es el momento de la esperanza, de vislumbrar un futuro mejor, de paz, de armonía mundial en donde todas las naciones y donde todos los pueblos se hermanan.
Qué preciosa es la Navidad y el espíritu navideño. Qué lindo es esto. A mí me gusta la Navidad. Yo les preguntara ¿a ustedes les gusta la Navidad? ¿Creen que esto es lindo y hermoso? Sí, a algunos sí les gusta la Navidad, quizás otros sean un poco Grinch. Y yo me voy a unir a ese grupo, porque tristemente no es tan sencillo como nosotros pensamos. Pues en muchos casos en estas fechas, en estas celebraciones que representan una linda cortina, hermosa, ataviada, que en realidad termina ocultando nuestras necesidades y sobre todo nuestras necesidades más urgentes, las necesidades del alma. Esta fantasía navideña, yo dije que es una fantasía porque es algo artificial, es una simulación, es una fachada que oculta los problemas de la vida diaria. ¿En qué sentido lo digo esto? Les aseguro que cuando acabe su reunión familiar, a muchos de los que están aquí, los pleitos por la herencia seguirán. La próxima semana, casi todos habremos perdido el interés por los regalos que nos han dado en el intercambio. En enero el aguinaldo se habrá marchado y las deudas reclamarán con creces el pago. Algunos de nuestros amigos que nos habían deseado lo mejor para este año hablarán mal de nosotros a nuestras espaldas. Los familiares que nos abrazaron fuertemente y nos desearon lo mejor, cortarán su mano cuando tengamos necesidad el próximo año. Volveremos a nuestra realidad y después de que pase diciembre y enero, esperaremos las próximas fiestas que nos hagan olvidar un poco de las penurias de nuestra vida. Muchos de los que están a nuestro alrededor se quitarán la máscara navideña y nos traicionarán, pero muchos de nosotros también lo haremos. Todos los deseos que nosotros, los buenos deseos que nosotros dijimos a los demás, quizás los olvidemos pronto. Regresaremos a esa pobre condición predecembrina que estábamos o que estamos habituados a vivir. ¿Cuántos de nosotros no volveremos a la oscuridad del vicio, de la infidelidad, de los pensamientos suicidas, a no encontrar un rumbo en nuestra vida, a envidiar lo que el prójimo posee, a vivir con rencor hacia nuestros padres, a consumir el veneno del orgullo, a mentir en nuestros trabajos, a robar en la primera oportunidad, a vivir solo para nuestro placer y para nuestro beneficio, a no amar a nuestras esposas como debemos, a pensar de nuevo en el divorcio, a lastimar con nuestros actos y nuestras palabras a nuestra familia y a ofender a Dios? ¿Cuántos de nosotros cuando acaben estas luces, estas comidas, volveremos a la oscuridad? ¿Y cuántos de nuestros conocidos volverán a ella misma? Por eso la Navidad en realidad es peligrosa, porque aunque tiene un buen fundamento, parece una cortina tan bonita que no vemos lo que hay dentro. Y lo que hay al dentro es que realmente oculta nuestras miserias con que vivimos muchos de nosotros. Eso es la primera condición, a reflexión que quiero hacer acerca de la Navidad. La segunda es que si yo hablo de que hay una Navidad que es artificial, una Navidad que es una falsificación, que no es verdadera, es porque existe una Navidad que es verdadera y que es real. Y esa es la que quiero que nosotros comprendamos y entendamos en esta tarde. Y les voy a pedir por favor a los que están cerca de los que no tienen Biblia, vamos a leer Lucas capítulo 2, verso del 1 al 7. Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 7. Así como están sentados, por favor síganme con su mirada ahí en sus Biblias y dice así. Antes quiero hacer una precisión, quizás a algunos no les aparezca de la misma manera, eso se debe a que hay otras traducciones de la Biblia. Es decir, aunque enseñan lo mismo, lo dice con otras palabras, quizás entonces no sea igual o literalmente lo que dice el texto, pero la mayoría creo que tiene esta versión de la Biblia que cita así. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad, 4.
Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa es la historia de la Navidad, y aquí no aparecen todas nuestras luces o nuestras ricas comidas. En realidad es un evento muy austero. No había lugar para Jesús en un mesón. Y Navidad es algo tan sencillo, la palabra tiene un significado tan sencillo pero tan profundo, significa nacimiento. Y es precisamente lo que nosotros hemos olvidado en estas celebraciones. La Navidad se refiere a un nacimiento. No se trata de una fecha, no se trata de una celebración o de una fiesta. Se trata del cumplimiento de una parte del plan perfecto y grandioso, lleno de abnegación, de amor y de sacrificio de una persona. Y esto lo iremos desarrollando a lo largo del tema. Pero Navidad, la verdadera Navidad es nacimiento y nacimiento de Jesús. Esa es la segunda consideración. La otra es que ¿qué hay detrás de ese nacimiento? ¿Quién es el niño que está en ese pesebre que nació en condiciones humildes? ¿Quién representa? ¿Quién dice la Biblia que es ahí el que yace junto con los animales en un lugar precario? ¿Quién es ese niño? Si nosotros pudiéramos echar un vistazo allá en el pesebre, pudiéramos asomarnos, estar en ese día cuando Él nació, no cabe duda que sobre todo las mujeres que tienen ese corazón maternal se enternecerían. Contemplarían la ternura, la inocencia, la fragilidad de un recién nacido. Un bebé que nace bajo unas condiciones muy poco favorables o desfavorables. En medio de la escasez, de la humildad, con unos padres cansados que caminaron por 150 kilómetros. Es la distancia que recorrió este José de Nazaret, de Galilea hacia Belén. 150 kilómetros es como de aquí a Atlisco, en Puebla. 2 días de camino. Y llegando allí sin un lugar decente para que su hijo naciera. Si nosotros veríamos en ese pesebre, quizás seríamos movidos a compasión. Quisiéramos ayudar, quisiéramos socorrer, quisiéramos estar allí con esos pobres viajeros y con ese frágil niño. Pero la Biblia dice que este no era un nacimiento común. No era un nacimiento cualquiera, aunque nació bajo las mismas condiciones naturales que todos los millones de humanos hemos nacido. La diferencia estaba en que ese bebé tenía una naturaleza diferente. La diferencia es que su ser era completamente diferente a lo que nosotros somos. Ese niño tan tierno, tan frágil en el pesebre, en realidad es un ser divino y es el mismo Dios hecho carne. Dice ahí el libro de Mateo 1:23, si lo pueden buscar, por favor. Mateo 1:23. Y dice así: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese es el niño del pesebre, es Dios estando ahora con nosotros. Cuando hacemos una lectura a través de la Biblia que se escribió en miles de años, nosotros podemos ver que la debilidad de ese niño, que la fragilidad que ese bebé tenía, era solo una apariencia. Era Dios mismo haciéndose carne. El niño del pesebre es el maná que descendió del cielo, es el pan de vida, el único que puede nutrir nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Juan 6:18. El niño del pesebre es la peña de Oreb,
y la fuente de aguas vivas que refrescan las almas sedientas. Jeremías 17:3. Es la vid verdadera y el que permanece en él rebosa con abundante fruto. Juan 15:5. El niño del pesebre es la rosa de Sarón y el lirio de los valles, cuya fragancia perfuma sobre el viento del dolor. Cantares 2:1. Él es la luz del mundo, el sol de justicia, la estrella resplandeciente de la mañana. El que le sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Juan 8:12. El niño del pesebre es la roca sobre las cuales están fundadas las promesas de perdón y de bendición. Deuteronomio 32:4. Él es un tesoro, es la perla de gran precio, ante cual todas las riquezas de este mundo palidecen. Mateo 13:45. El niño del pesebre es el príncipe de paz, que ofrece una paz inigualable que el mundo no puede explicar. Juan 14:27. El niño del pesebre es el camino, la verdad y la vida. Es el puente por el cual los hombres pueden llegar a Dios. Juan 14:6. Él es el buen amigo, quien da la vida por los suyos. Juan 15:13. Él es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Juan 10:12. Él es la puerta y quien entra por ella encontrará un refugio perpetuo para su alma. Juan 10:9. Ese es el niño del pesebre. Nuestra perspectiva debe de cambiar. No es aquel muñeco frágil de yeso que se puede romper. Es el niño del pesebre, Dios mismo, hecho carne. La cuarta consideración es que el niño del pesebre, se hizo carne. Y esto representa mucho para nosotros. En esta época nosotros también quizás hemos caminado por las calles, por las plazas, y podemos nosotros ver cómo muchas, o inclusive algunos de nosotros hemos tendido la mano a aquellas personas que necesitan ayuda. Hemos visto y algunos de nosotros practicado actos de bondad y de misericordia. ¿Cuántos de nosotros hemos visto que el 24 se acerca a alguien con una bolsa llena de alimentos y se acerca a una persona en situación de calle y le ofrece alimento? Le ofrece una moneda, o nosotros mismos lo hemos hecho. Nos acercamos a aquellos que son menesterosos, que no lucen bien, y vamos por aquellos que están dominados por el hambre o las drogas. Algunos de nosotros lo practicamos y me da mucho gusto que lo hagan. Pero ¿cuántos de nosotros esa misericordia va más allá de solamente brindar unas monedas o un pedazo de pan? ¿Cuántos de nosotros o cuántos de los que hemos visto y hemos contemplado se han sentado junto a ese menesteroso? Han comido del mismo plato, han bebido del mismo vaso, han limpiado y curado sus heridas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos quitado el abrigo, la chamarra o los zapatos y los hemos intercambiado con aquel indigente, con aquel mendigo? ¿Cuántos los hemos abrazado y cuántos hemos llorado con ellos y por ellos? ¿Cuántos de nosotros lo hemos hecho? Quizás nadie de nosotros. Ahora, ¿cuántos de nosotros, después de haberlos socorrido y hacer todo eso, lo hemos llevado a nuestra casa y lo hemos tratado como a un hijo y dándole los privilegios de un hermano? Nadie de nosotros. Nadie de nosotros. El grado de nuestra bondad y nuestro espíritu navideño es muy limitado. Lo único que hace es mantener callado el grito de nuestra conciencia que no nos deja en paz. Cuando hacemos una buena obra sentimos que nuestra conciencia está aliviada. Y quizás así lo hacemos, pero no lo hacemos por humildad o no lo hacemos con una empatía de estar con ellos. Y aunque este es un ejemplo muy burdo, es lo que pasó en el pesebre. El rico, el todopoderoso, el Dios hecho hombre, se acercó a aquellos que vivíamos en miseria. Y esos éramos nosotros. Eso es lo que pasó en el pesebre, eso es lo que Dios se encarnó, eso es lo que Él significa. Si alguien hace esto y lo practica, da buenas dádivas a los pobres, yo lo animo a que lo siga haciendo.
Pero si aún lo hiciera y lo llevara a su casa y le diera un nombre y le diera privilegios, no es lo mismo que lo que hizo Cristo, porque nosotros estaremos bendiciendo a alguien que es nuestro prójimo, alguien que es nuestro igual, pero el niño del pesebre no lo hizo así, lo hizo con alguien menor, con alguien inferior. Nosotros lo hacemos con un ser humano, pero Él lo hace con alguien que es más bajo que Él. Y quisiera que leyéramos Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Este versículo que quizás lo leíamos de primera vez, no nos diría nada de la Navidad, pero tiene que ver todo con la Navidad. Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 8. Y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un niño que vino al mundo para sufrir, para morir. Ese es el mensaje de la Navidad. Explica John Flavel acerca de que Dios vino a hacerse hombre. Este misterio o esta palabra se conoce como la encarnación. Dios se hizo carne entre nosotros. La encarnación de Cristo fue la humillación más significativa que podemos contemplar, porque Él pasó a ocupar el rango y el orden inferior de todo ser creado. Romanos 9:5 dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este asombroso misterio del pesebre y de la piedad es que el Dios eterno se hiciera hombre. En una ocasión, allá en los pasajes de la Biblia registran que el pueblo de Dios creó un templo majestuoso, un templo esplendoroso como no jamás se ha conocido. Era conocido como el templo, o era llamado el templo de Salomón. Y Salomón se asombraba de que Dios pudiera habitar o que quizás estar su presencia en ese majestuoso y suntuoso palacio que él había construido, lleno de oro, de marfil. Él se asombraba, Salomón, acerca de que Dios, tan solo con pensar que Dios pudiera estar habitando ese lugar, que quizás terrenalmente pudiera ser digno para él. Pero él dice ahí en Primera de Reyes 8:27, Salomón dice: pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Imagínense, entonces resulta más extraordinario que Dios morara en un cuerpo y habitara entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Si la Biblia no nos hubiera revelado esta claridad de este misterio, sonaría una locura. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso, tan grande, un Dios eterno haya nacido en el tiempo? Un creador se haya hecho criatura. En la creación, el hombre fue hecho a imagen de Dios. En la encarnación, Dios fue hecho a imagen del hombre. El infinito y glorioso creador se convertiría en una criatura. Qué misterio que sobrepasa todo entendimiento humano. La distancia en que es Dios y el ser más elevado de las criaturas es infinita. El hecho de que el Hijo de Dios no solo se convirtiera en una criatura, sino en una criatura inferior, dice mucho de su amor por nosotros. ¿Por qué Dios no prefirió rebajarse y humillarse haciéndose ángel? Si los ángeles son seres superiores a nosotros, no, Él vino a lo más bajo de la creación y de las criaturas, al hombre. Él no solo tomó la forma de un hombre, sino que también tomó las condiciones humildes.
No vino como un rey con pompa, nacido en un palacio, envuelto en pañales de seda, entre cortesanos y abundancia, entre siervos y opulencia, sino en un pobre pesebre, en medio de animales de corral, en el desierto, envuelto en tiras de tela, y no para ser servido, sino para servir. Dice Filipenses 2:7, lo que acabamos de leer, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Y esta palabra siervo se traduce como esclavo. Años después vemos el servicio del Señor Jesús. ¿Cómo es posible que el Rey de la creación lavara los pies de sus discípulos? Servicio y humillación. Ese trabajo solamente pertenecía a la servidumbre. Siendo criatura, Cristo se rebajó a su estado y a su condición. Y así también voluntariamente se entregó al hambre, a la sed, al cansancio, a la vergüenza, a la tristeza, a los golpes, a los escupitajos, a las humillaciones y a toda clase de dolor. La otra reflexión es que la encarnación de Cristo tuvo un propósito. El nacimiento de Jesús tuvo un propósito. Y dice ahí, por favor, si me ayudan en sus Biblias, Juan capítulo 1, verso del 1 al 5. Otro pasaje que no asociamos, pero que habla completamente de la Navidad. Juan capítulo 1, verso 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el propósito del nacimiento de Cristo, el propósito de la humillación que tuvo que sufrir al hacerse criatura. La Navidad nos enseña que hay una distancia infranqueable entre Dios y el hombre a causa de la maldad, del pecado y de la injusticia. Quizás muchos de nosotros nos consideramos buenas personas y decimos no lastimamos a nadie, no agredemos a nadie. Y quizás seamos buenas personas en comparación con nuestros semejantes. Pero en la realidad es que minimizamos nuestro pecado, nuestra maldad y la justificamos. Claro, yo no puedo perdonar a mis padres porque no sabes lo que me hicieron. Tomé algo en mi trabajo, pero es que no me pagan lo suficiente. Bueno, sí, tuve una aventura, pero es que mi esposa ya no es la misma de antes. Ofendí a mis hijos, pero es que no se portan bien. Bueno, sí, digo a una que otra mentira, pero todos lo hacen. ¿Qué tiene de malo? En referencia a los hombres, estas pueden ser cosas mínimas y faltas no son graves, sin importancia, pero no delante de Dios. Delante de ese ser que es tan puro, tan perfecto, tan justo, estas son ofensas graves. Muchas veces pensamos que Dios es como un viejecillo y un anciano incapaz de enojarse. Y lo vemos dibujado en ilustraciones como un señor de barba blanca, bonachón, que jamás pudiera hacernos algo en contra o estar enojado con nosotros, pero esto no es así. Esto no es así. Quizás ese sea un Dios creado que exista por ahí, pero el Dios de la Biblia, el que nos cuenta el relato de la Navidad, nos dice que no, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es puro. Y dice así el Salmo 7, del 11 al 13, si quieren buscarlo, Salmo capítulo 7, del versículo 11 al 13.
Salmo 7, 11 al 13, nos da un retrato de lo que realmente Dios, del carácter de Dios. Y dice algo, empieza con algo sorprendente, una declaración, y dice: Dios es juez justo. Y Dios está, ¿qué dice ahí? Airado contra el impío. Eso quiere decir contra el pecador, contra el que hace maldad. ¿Cuándo está enojado? Todos los días. Si no se arrepiente, él afilará de su espada. Hermano tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte. La realidad es que nuestra maldad, aunque mínima sea, aunque tan pequeña, o aunque entre los hombres no cause grandes problemas o pensemos eso, la realidad es que ofende a Dios por su pureza. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Él. Y la única forma en que nosotros podemos restablecer una relación con Él es obedeciendo cada uno de los días de nuestra vida, desde que hayamos nacido hasta que muramos. No haber cometido ninguna falta, no haber tenido ningún mal pensamiento, no haber tenido ninguna ofensa hacia otros. Pero díganme, ¿quién es así? ¿Quién ha nacido con esa naturaleza? ¿Quién tiene la capacidad de vivir de esa manera? Nadie. Esa es la pregunta. ¿Quién puede conservar desde su nacimiento ese estado de pureza y de virtud? Entonces Dios, en su perfecto plan, vio que necesitábamos a alguien que cumpliera con los estándares de Dios. Alguien que por nosotros cumpliera lo que Dios ha demandado a su creación, al hombre. Y lo es el niño del pesebre. Él vino a restablecer la relación caída entre el hombre y Dios. La Navidad no se trata de la paz mundial o de la paz entre seres humanos, sino de la paz que tú puedes tener con Dios. De eso se trata la Navidad. No de buenos deseos o de buenos ánimos. No de la fraternidad o de los abrazos. Es hermoso, pero es superficial. Yo les decía, y cuando acaba eso, y cuando las luces y cuando la música se apagan, volvemos a nuestra realidad. Y la paz con los hombres se daña, se fractura. Pero si nosotros encontramos a ese niño del pesebre y vamos a él, vamos a tener una paz no solamente con nuestros semejantes, sino con Dios. Dice Timothy Keller, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Ese es el mensaje de la Navidad. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el niño del pesebre. Y la última consideración que quisiera hacerles es más una invitación. Y es la sexta consideración, es siguiendo nuestro texto de Lucas capítulo 2 que leímos al inicio. Versículo 7, Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. La narración nos cuenta que cuando Jesús nació, no encontró un lugar adecuado para reposar. El mesón estaba lleno, pero la realidad es que no solamente Jesús no encontró un lugar en ese momento. Cuando Él creció tampoco no encontró lugar en este mundo. No había cabida para Él. Porque aunque Él nos trae lo mejor de la vida, Él nos reconcilia con Dios, en realidad seguir a Jesús es complicado. Es difícil y nos demanda, y muchas veces no estamos dispuestos a ello. Dice Lucas 9:57 al 63. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quieras. Es Lucas capítulo 9, 57 al 63. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, le están hablando a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y seguía Jesús sin encajar en este mundo, el niño del pesebre. Versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo: Señor,
déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también otro dijo, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Y es por eso que Jesús nunca ha encontrado un lugar. Es difícil encontrar un lugar a veces en nuestros corazones porque tenemos muchas cosas, estamos tan atareados. Y al igual que el mesón y al igual que estos personajes del relato que acabo de platicarte, el mesón va a representar a tu corazón y que está lleno de metas, de sueños, de ambiciones, de placeres y de tantas cosas sin valor en la eternidad que no hay lugar para Jesús. Estás aquí por una invitación y por una decisión personal, pero más allá de eso, es por un plan de Dios. Gracias le doy por aquellas personas que los invitaron. Ellas han entendido que la Navidad es Cristo. Y si ellos pudieran seleccionar un obsequio entre las millones de posibilidades que hay para regalarte algo esta Navidad, han escogido lo mejor. Y lo mejor es Jesús. No hay nada que se compare con tenerle a Él. Ni los regalos, ni los buenos perfumes, ni un buen prestigio, ni la fama, ni la opulencia, ni los títulos, ni la estabilidad económica pueden igualarse a Él. Y aunque somos ingratos a veces e insensibles ante la humillación que Cristo hizo para venir en humildad a ese pesebre, Él no te va a pagar con la misma moneda cuando entre a tu corazón. El mesón en esa noche cerró sus puertas, pero Cristo la abrió para nosotros. Dice Juan 14, del 1 al 6. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él no nos paga con la misma moneda si cerramos nuestros corazones, si cerramos nuestros mesones. Esta noche Jesús está a punto de nacer y ha llegado al mesón de tu corazón. ¿Qué harás al respecto? Dios te bendiga.